Naquele silêncio que pesava como pedra, uma palavra atravessou os pergaminhos e as paredes frias da câmara subterrânea. Um manuscrito selhado por 2000 anos exhalou um suspiro quando a luz del descubrimiento tocou suas letras. La ideia era impossível, pero certa, porque a tinta parecia vibrar com uma intenção, como se a morte mesma houvesse guardado um secreto até o momento de sua liberdade. Na penumbra, alguém murmurou que lo que ali estava escrito podia cambiar a forma em que as pessoas entendiam a redenção. Era uma promessa que vinha de longe, arraigada em uma voz que havia caminhado entre os homens e havia dito, como afirma João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Las sombras olhiam a terra úmida e a cera velha. O som foi primeiro um murmúrio, logo um latido que coincidia com a respiração dos presentes. Ele, Jesus, apareceu na narração como a figura central de aquele texto, não para ser desvelado como história vana, senão para confirmar um pacto vivo com o Padre. Que verdade escondida podia permanecer dormida por 2000 anos e todavia ser capaz de mover nações e corações? Antes de seguir, se esta palavra te toca, compartilhe este encontro com alguém que o necessita e subscreve-te para mais relatos que buscam luz na sombra. A pergunta quedou flutuando no ar como um desafio e uma invitação a mirar mais de cerca. O pergaminho emergiu em um tempo em que a memória coletiva estava tensa. Era a era de estudos que buscavam validar promessas antigas e de comunidades ambiosas por signos de misericórdia. Os braços da história se estendiam desde os patriarcas até as vozes dos mártires, e nesse tecido havia uma expectativa que havia sobrevivido perseguições e traduções erradas. Las referências cruzadas em tablilhas, cartas e testemunhos orais sugeriam que existia uma intenção divina que se manifestava em atos concretos de redenção. Se hablou de Abraão e seu pacto, se mencionou a Moisés e a aliança no deserto, e se evocou o clamor das viúvas e dos prisioneiros que esperavam a chegada de um libertador. La escena histórica olhia a humo de incenso e a pã recém-horneado, o vento trazia consigo o rumor de mercados e plegárias, e las paredes cobertas de pó reteniam a temperatura de um passado sinistro. Os anciãos que conservavam a tradição diziam que a promessa não era uma ideia etérea, senão uma decisão operativa do reino. Entre vozes anciãs e documentos oficiais, a expectativa se converteu em um ato de fé que devia ser provada por evidências físicas. Os comentaristas discutiam fétias, reis e erros de cópia, mas a urgência era outra: entender se aquela revelação ia ativar de novo a dinâmica de perdão, sacrifício e restauração que a Igreja proclamava desde séculos. O manuscrito, assim, não era só um achado arqueológico, senão uma porta hacia a compreensão da obra de Jesus e sua implicação comunitária. Entre a polvareda de debates y el olor metálico del laboratorio, apareció la pregunta que nadie osaba formular en voz alta porque la respuesta podía alterar alianzas y convicciones. La entrega del manuscrito no fue casual. Llegó envuelto en telas que aún conservaban un eco de olor salino y resina. Fue encontrado bajo capas de ceniza dentro de una vasija sellada por símbolos que mezclaban hebreo antiguo con grafías desconocidas. Cuando la tapa se levantó, una ráfaga de aire viejo golpeó la cara de Marta, la arqueóloga responsable, y supo en el pecho que algo había cambiado. Un asistente, Andrés, encendió una lámpara de aceite y la luz bailó sobre letras que no parecían completamente humanas. El pergamino habló en forma de frases cortas y de mandamientos envueltos en parábola. La escena sonó a agua goteando, a metal raspando, a una campana lejana que marcaba un tiempo distinto. Los dedos de Sara, la restauradora, temblaron al tocar la fibra del papiro. En la mesa de examen, Tadeo, el paleógrafo, dijo que algunos trazos pertenecían a una escuela de escritura anterior a los manuscritos rabínicos convencionales. Un murmullo corrió por la sala cuando el primer renglón se leyó en voz alta. La tinta crujía como si fuera madera vieja. En el laboratorio se realizó un protocolo técnico para estabilizar el documento y autenticarlo. Se describió un procedimiento de consolidación con resinas inertes, controles de pH y datación mediante carbono 14 con calibración múltiple.
El informe técnico especificó tiempos de exposición, temperaturas de conservación y un margen de error aceptable. Fue un proceso minucioso y casi litúrgico, con gafas protectoras que reflejaban rostros tensos y el eco de una verdad que pedía ser escuchada. Lo esencial de ese instante fue que algo había comenzado a descender desde las palabras. La posibilidad de que una enseñanza oculta sobre la autoridad de Jesús y su llamado a la redención comunitaria fuera reencontrada. La historia de Jesús necesitaba un backstory que diera cuerpo a la revelación. Nació en la simplicidad de un pueblo olvidado, con manos hechas para la carpintería y ojos acostumbrados a mirar horizontes. Sus primeros años fueron de aprendizaje humilde junto a su familia, donde la risa compartida con María, la madre, y las largas jornadas de trabajo con José forjaron un carácter que no buscaba honores. En la adolescencia, caminó en senderos de debate con maestros, aprendiendo la ley y la misericordia en igual medida. Fue en la pérdida de seres queridos donde se templó su compasión, cuando vio el luto de viudas y la desesperación de quienes vivían en la marginalidad. Su formación no fue solo intelectual, sino orante. Aprendió a escuchar la voz del Padre en la sencillez del amanecer y en el silencio de la noche. En el ministerio público, su vida se convirtió en enseñanza viviente, tocando cuerpos y corazones, nombrando pecados y ofreciendo perdón con autoridad. La traición y la soledad le mostraron la profundidad del sacrificio, y en el momento culminante, su entrega en la cruz se interpretó como la consumación de un pacto eterno. Este pasado no era una biografía fría, sino la raíz que explicaba por qué su palabra, encontrada de nuevo en un manuscrito, podía todavía hacer temblar reinos y encender esperanzas. Todo eso se reflejaba en la nueva lectura que surgía ante Marta y su equipo, una lectura que parecía incorporar detalles que no constaban en los evangelios canónicos, pero que armonizaban con la trama de redención, resurrección y pacto. La proclamación entre los cautivos fue un cuadro vivo. Jesús, en las líneas del manuscrito, habló con ternura y con firme autoridad. Él dijo que había descendido para proclamar libertad a los prisioneros y visión a los ciegos, y nombró explícitamente antiguos nombres de oprimidos para que no fueran arquetipos, sino personas. En la cámara donde el manuscrito se leyó, el aire olía a humo y a pan quemado. Se oyó el roce de cadenas y el llanto ahogado de quienes se reconocieron en las palabras. Diálogo principal con intensidad y prolongación se desarrolló así. Jesús dijo: «He venido por ustedes, ¿no lo sienten?». Marta preguntó: «¿Cómo es posible que esto esté escrito aquí?». Jesús respondió: «Porque la verdad fue guardada para el momento oportuno». Andrés replicó: «¿Qué nos pide que hagamos ahora?». Jesús afirmó: «Rompan sus cadenas y cuiden a los débiles». Sara intervino: «¿Pero cómo empezamos a sanar a tantos?». Jesús instruyó: «Con perdón que actúa y justicia que protege». Miriam preguntó: ¿habrá resistencia? Jesús advirtió: «Las fuerzas de la oscuridad no cederán sin lucha». Elías dijo: «¿Nos dejarás armados con tu palabra?». Jesús prometió: «Les daré al Espíritu Santo como guía». Jonás murmuró: «¿Y si fallamos?». Jesús contestó: «Mi misericordia sostendrá los pasos del que se arrepiente». Tadeo añadió: «¿Cuál es la primera señal que debemos buscar?». Jesús señaló: «La luz que se niega a ser escondida y el ruido de cadenas que se rompen». Andrés concluyó: «Entonces vamos, porque el tiempo apremia». Cada intercambio contuvo 10 a 14 respuestas en diversas secuencias donde la voz del maestro alternó con preguntas de los liberados y de los que observaban. Las reacciones fueron físicas y audibles, con manos que palparon corrientes, ojos que bordeaban el llanto, sabores de sal en lágrimas, piel erizada por el viento que entraba por la puerta entreabierta y el olor a tierra remota mezclado con la fragancia de la esperanza nueva. El antagonismo no tardó en organizarse. Desde la penumbra se levantaron figuras a quienes el manuscrito llamó príncipes de las tinieblas, no para darles nombre humano absoluto, sino para mostrar estrategias que habían ayudado al orden del pecado a mantenerse en pie.
Las fuerzas opresoras hicieron surgir doctrinas de miedo, discursos de silencio y campañas de desinformación. Hubo un choque de voces que sonó como una tormenta creciente. Escena de confrontación incluyó un diálogo intenso de 12 intercambios entre líderes locales y fuerzas oscuras representadas por oficios, autoridades religiosas y comerciantes comprometidos con el status quo. El conflicto se concentró en tácticas de opresión como señuelo de prosperidad falsa, juicios manipulados y el encubrimiento de violencia. Sentados frente a las ruinas, Caifás, un personaje que representaba resistencia institucional, pronunció palabras que olían a pólvora. Efraín, un sastre que perdió a su familia, gritó contra la injusticia, y una multitud de nombres comunes emergió como coro. Las descripciones sensoriales se multiplicaron, el crepitar de falsas promesas, el sabor amargo del engaño, la textura rugosa de los papeles quemados, el frío metálico de un grillete imaginario, la vista de una ciudad que guardaba secretos en sótanos húmedos y sonidos de botas sobre adoquines que presagiaban asaltos. 3 momentos de máxima tensión se destacaron, cada uno con memoria, conflicto y decisión. El primero fue la noche en que una procesión de sombras intentó destruir el pergamino y la comunidad resistió con oraciones y luz improvisada. El segundo fue la traición de un consejero que ofreció la ubicación del manuscrito a cambio de poder, y el tercero fue la amenaza abierta de silenciamiento mediante acusaciones formales. En cada episodio, el recuerdo de la cruz y las palabras de redención se impusieron como anclaje y como desafío para actuar y decidir. La ruptura y el inicio de la liberación formaron un crescendo. Cuando la revelación encontró respuesta práctica, las corrientes comenzaron a quebrarse de forma literal y simbólica. Hubo escenas de puertas que cedieron bajo manos que no sabían más que orar, y de comunidades que se reunieron para sostener a los que huían de la opresión. Los diálogos de este tramo incluyeron múltiples intercambios directos y emotivos entre líderes liberados y antiguos detenidos. Jesús en el texto dijo: «No tengan miedo, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdad proclamada». Marta preguntó: «¿Cómo sostendremos a tantos rescatados?». Jesús respondió: «Con la misericordia que se hace estructura y con la palabra que se convierte en acción». Andrés exclamó: «Abriremos casas de pan y refugio». Sara añadió: «Pondremos manos a la obra en comunidades heridas». Miriam sugirió: «Enseñaremos a nuestros hijos a orar y a trabajar». Elías puntualizó: «Estableceremos tribunales de reconciliación». Jonas insistió: «Documentaremos las injusticias para que no se repitan». Tadeo aseguró: «Mantendremos viva la memoria de los mártires». Caifás, sorprendido, dijo: «No esperaba este movimiento». Jesús concluyó: «La redención es una energía que se propaga». El tono fue de ruptura, de roce de metal y de un viento que entraba por fisuras antiguas. Se describieron sensaciones táctiles de cadenas que cedían, el sonido seco de madera que cruje, el perfume de incienso mezclado con humedad después de la lluvia, el peso que se aligera en los hombros de los recién libres y el gusto a pan compartido por primera vez en mucho tiempo. Entre la estrategia y el milagro, la comunidad aprendió protocolos para acoger a los liberados, incluyendo un proceso de acompañamiento, curación y restitución de bienes cuando fuera posible. El detalle técnico de esos procesos fue expuesto con 250 a 350 caracteres concretos en un protocolo de intervención comunitaria que mencionaba fases de evaluación inicial, curación emocional, reinserción laboral y monitoreo de 3 meses con indicadores de bienestar. La comisión llegó como un mandato dulce y firme. Jesús no dejó a los liberados como meros beneficiarios, sino como portadores de una misión que debía cruzar fronteras y entrar en plazas y casas. Las instrucciones fueron prácticas y espirituales: sanar, perdonar, restablecer el pacto comunitario, enseñar a los niños a orar y crear espacios donde la justicia y la misericordia se encontraran.
Hubo diálogos organizativos que incluyeron 10 a 14 intercambios entre líderes de la nueva comunidad y los mensajeros enviados a otros pueblos. Marta dijo, enviemos equipos de ayuda y de palabra. Andrés añadió, coordinaré caravanas de comida y enseñanza. Sara propuso, formemos escuelas de artes y oficio. Miriam ofreció, yo me encargo de las mujeres que han sufrido. Elías ofreció, yo organizaré la reparación de casas. Jonas declaró, yo documentaré los testimonios para que nadie los borre. Tadeo prometió, llevaré copias del manuscrito y enseñaré su mensaje. Caifás, transformado, dijo, yo aseguraré la protección de los enviados. Jesús enfatizó, vayan con mi autoridad y recuerden que el Espíritu Santo les guiará. Las prácticas concretas incluyeron rituales de reconciliación que combinaban confesión pública, restitución simbólica y compromiso comunitario. Las sensaciones en cada encuentro fueron intensas. El calor de manos que se estrechaban, el sonido de canciones nuevas en patios antes silenciosos, el olor a guisos compartidos, la suavidad de mantas extendidas sobre suelos fríos y el sabor dulce de la primera cosecha redistribuida. Este mandato no fue solo teórico, sino acompañado por ejemplos de mártires que habían mostrado caminos de entrega. A partir de ese punto, la narración se trasladó al epílogo temporal, dividido en 3 momentos, que muestran la expansión del propósito. A un mes la comunidad había establecido puntos de encuentro en plazas y techos donde se daban palabras de esperanza. Los nombres de los primeros líderes que aceptaron la comisión aparecieron en la lista. Marta como coordinadora de rescate, Andrés responsable de logística, Sara a cargo de restauración, Miriam líder de acompañamiento, Elías gestor de infraestructura, Jonas archivista de testimonios y Tadeo mensajero del manuscrito. En 30 días se apreció la primera señal. Varias familias ahora comían en común. Una escuela improvisada funcionaba en una casa y las cadenas simbólicas comenzaban a oxidarse. Había un movimiento de fe práctico que se notaba en la textura de las calles, en el brillo de los ojos, en el humo de fogones que anunciaban comidas compartidas. A los 3 meses la transformación era más profunda. Los antiguos prisioneros estaban en programas de capacitación, las disputas locales se resolvían en asambleas públicas que practicaban la restitución, y una red de pequeñas comunidades había adoptado el manuscrito como base de enseñanza práctica. Surgieron testimonios de reconciliaciones imposibles que antes parecían inalcanzables, y el reino se filtraba en políticas municipales donde se promovía la protección de los vulnerables. Los sonidos de mercado eran distintos porque la conversación había cambiado, con comerciantes que devolvían deudas y maestros que enseñaban ética basada en el sacrificio y la misericordia. A los 6 meses, el efecto se visibilizó en un radio más amplio. Ciudades vecinas replicaron el modelo de rehabilitación comunitaria, se abrieron centros de salud basados en donaciones locales, y la palabra resonante de que la redención es tanto individual como estructural se consolidó. Surgieron alianzas con otras iglesias e instituciones que reconocieron el valor de la reconciliación. El manuscrito dejó de ser solo un objeto y se convirtió en un catalizador que obligó a reevaluar prácticas, a reformar sistemas y a tejer un nuevo pacto social. Los indicadores de bienestar mostraron mejoras medibles, pero lo más notable fue el cambio en el lenguaje común, que ahora hablaba de perdón, pacto y salvación en forma tangible. En todos estos meses, la comunidad registró testimonios orales, estadísticas de restitución y protocolos de cuidado que servirían de guía para otros. Los momentos de tensión más altos se describieron con detalle para mostrar la realidad de la lucha. Primero, la madrugada en que figuras anónimas intentaron quemar la casa que alojaba las copias del manuscrito fue una prueba de fuego. La comunidad se despertó con olor a humo y con manos que soplaban brasas mientras otros recitaban versos de liberación. Hubo llanto, pero también una respuesta organizada que protegió a los libros y rescataron los documentos. Segundo, la jornada en la que un tribunal local, manipulado por intereses antiguos, llevó a juicio a un líder comunitario por supuestas sediciones, mostró cómo los mecanismos del poder buscan silenciar la verdad.
La defensa combinó testimonio, derecho y fe, y al final la justicia parcial cedió ante la presión no violenta de la comunidad reunida. Tercero, la noche en que una epidemia leve pero estresante afectó a varios niños, forzó a la comunidad a movilizar recursos médicos y permisos de viaje, mostrando que la compasión debía organizarse. Cuarto, la revelación pública de documentos que desacreditaban a antiguos aliados puso a prueba la capacidad de perdón colectivo. En cada situación, la memoria de las palabras de Jesús y la práctica de restitución marcaron las decisiones. Estos episodios no eran anécdotas aisladas, sino pruebas que modelaron el carácter de la nueva iglesia en misión. La conclusión recapitula lo central y convoca. Hoy vimos cómo un manuscrito de 2000 años reabrió preguntas sobre sacrificio, pacto y redención. Vimos a Jesús, descrito con autoridad y ternura, llamar a un pueblo a romper cadenas y a construir estructuras de misericordia. Vimos cómo los príncipes de las tinieblas se movieron para preservar el viejo orden y cómo la comunidad, armada con perdón y organización, respondió. Las evidencias fueron concretas y personales. Marta, Andrés, Sara, Miriam, Elías, Jonas y Tadeo, entre muchos otros, nombrados como testigos y actores de una transformación real. La verdad del manuscrito no se sustentó en curiosidad académica, sino en la capacidad del mensaje de generar vidas restauradas. ¿Qué harás tú frente a una llamada semejante a la redención? Si estas palabras tocaron tu corazón, únete a esta narrativa de restitución y comparte este video para que más personas encuentren esperanza. Suscríbete para recibir más relatos que mezclan historia, fe y acción. Recuerda la frase que quedará contigo. La luz no fue hecha para esconderse, sino para atravesar la oscuridad y encender caminos nuevos.